Josué capítulo 3. El cruce del Jordán. A instrucciones para cruzar el río Jordán. 1:1-2. Acampada junto al Jordán. Israel se enfrenta a su propia impotencia total para lograr lo que se les había puesto delante de ellos. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Dios le dijo al pueblo de Israel que esperara 3 días a la orilla del río Jordán, Josué 1:11. Durante todo ese tiempo, el pueblo de Israel vio un río que corría, crecido por las lluvias primaverales, frente a ellos. Debieron haberse preguntado, ¿cómo podremos cruzar este río? Y una cosa era que unos pocos espías se abrieran paso, como sucedió en Josué 2, pero aquí estamos hablando de una nación de millones, con todas sus posesiones. ¿Cómo lo lograrán? Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. En un momento como este, toda la maravillosa charla sobre la vida en la tierra prometida puede sonar hueca. ¿Hay un obstáculo aparentemente imposible que bloquea el camino? ¿Cómo hará Dios esto? 2:3-5. El arca de Dios guiará el camino. Y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Josué no envió primero su cuerpo de ingenieros del ejército. En cambio, envió a los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, que era la representación visible de la presencia de Dios con el pueblo. Josué sabía que este era un problema espiritual, no una hazaña de ingeniería humana. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. Dios requirió que se mantuvieran unas 1000 yardas detrás del arca. Esto era por 2 razones. Primero, respetar la naturaleza santa del arca del pacto. Pero también, era para asegurarse de que todos tuvieran una vista clara del arca. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, muestra que el arca del pacto abrió el camino. Israel lograría esta tarea imposible si ponían sus ojos en la presencia de Dios y seguían solo su presencia. Santificaos, debido a que esta sería una batalla espiritual. Josué requiere que el pueblo tenga una preparación espiritual. Santificaos significa que debían separarse de las cosas comunes para enfocarse en Jehová, y para ver que Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. 3:6. El paso de fe de Josué. Envía a los sacerdotes a cruzar un río Jordán crecido. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Debemos asumir que Dios le dijo a Josué que hiciera esto, y que él no obró basándose en una presunción tonta. También podemos suponer que Dios le habló a Josué sobre esto cuando Josué estuvo con la palabra de Dios, leyendo y recordando el cruce del Mar Rojo. Y vemos el éxito de Josué dependiendo y surgiendo de la promesa de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué evidentemente tenía la palabra de Dios en sus labios, en su mente y en sus acciones. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo, incluso con la guía específica de Dios, y con la guía específica de su palabra. Este sigue siendo un paso de fe impresionante para Josué. Vivir y andar en la tierra prometida proviene de este tipo de fe, no de una dependencia servil en una relación con Dios basada en la ley. Y la fe nos conduce a mayores victorias que las que la ley jamás podría lograr. 4:7-8. La exhortación de Dios para Josué.
Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Cuando Josué da un paso de fe, Dios lo alienta hasta el final. Dios siempre quiere alentar y ayudar a lo largo de nuestra fe, pero es posible que tengamos los oídos cerrados a su aliento. B. Para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios hará de Josué un líder como Moisés a los ojos del pueblo, y lo hará usando a Josué para guiar milagrosamente al pueblo a través de un cuerpo de agua infranqueable. C. Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua, pararéis en el Jordán. Después de que Josué obedeció la guía anterior, basado en la fe y su comprensión de la palabra de Dios, Dios le dio instrucciones más específicas. 5. 9-13. Josué anima e instruye a Israel. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Josué entiende la forma en que Dios conecta los eventos en nuestras vidas. El hecho de que Él actuará en nombre de Israel aquí se toma como una promesa de su futura bendición y movimiento, para con ellos. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Josué sabe que el arca marcará el camino de nuevo. Esta es una batalla espiritual que se debe ganar. C. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. La perspectiva general de Josué, como se le comunicó al pueblo, es refrescante. Los problemas imposibles en su camino no se ven como una prueba opresiva, sino como una oportunidad gloriosa de ver a Dios obrar. D. El cruce del río Jordán. 1. 14-15. La fe de los sacerdotes y de Josué. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Los sacerdotes comienzan la procesión, con el arca del pacto a unas 1000 yardas delante del pueblo, y los sacerdotes fueron y caminaron directamente hacia un río que parecía que no se detendría nunca. ¿Y quién sabe cuánto tiempo estuvieron los sacerdotes allí en el río? Podría haber sido un momento, pero puede haber pasado mucho tiempo en una situación como esa. Un momento parece mucho tiempo. Mojados a la orilla del agua. Por lo general, queremos que el río se seque antes de dar un paso, pero Dios en realidad estaba llamando a Israel a dar un paso de fe. C. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Josué nos recuerda que este no era un tiempo en el que el Jordán se reducía a un goteo. A causa de las lluvias primaverales, en esta época de cosecha temprana, el río estaba crecido y desbordándose. 2. 16-17. El Jordán se detiene y el pueblo cruza sobre tierra seca. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco.
Las aguas que venían de arriba se detuvieron, de alguna manera milagrosa. Dios detuvo el flujo del río Jordán. Es posible que haya usado una ocurrencia natural, a menudo se ha sugerido un terremoto, pero el momento en que ocurrió fue una obra de Dios. B. En seco, firmes en medio del Jordán. Además, incluso con el flujo del río detenido, fue un milagro que el pueblo pudiera cruzar en seco, firmes en medio del Jordán. Dios secó milagrosamente el lecho del río para que no avanzaran por el lodo pantanoso. Y este milagro obviamente se conecta con el milagro que experimentó la nación unos 40 años antes, el paso por el Mar Rojo. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto con un milagro, y los trajo a la tierra prometida con un milagro. C. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. ¿Cómo sucedió? ¿Cuál fue la clave de este asombroso milagro? Note la centralidad del arca del pacto de Jehová. Se hace referencia al arca 14 veces en estos 17 versículos. Todo esto era sobre la confianza que Josué, los sacerdotes e Israel tenían en el Dios que sabían que estaba presente con ellos. Y el arca del pacto despejó el camino para Israel. Este era un trabajo espiritual, no un trabajo para el cuerpo de ingenieros del ejército de Israel. 3. Para enfrentar desafíos tan imposibles en nuestras vidas, debemos mirar a Jesús, nuestro Josué. Él siempre nos guía. Jesús es el cumplimiento del arca. Él es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Mateo 1:23. B. Jesús abrió el camino a la victoria sobre todas las cosas, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. C. Conforme mantengamos nuestros ojos puestos en nuestro victorioso Jesús y lo sigamos, el río de la imposibilidad se secará. D. A los cínicos, que se preguntan si no lo han intentado ya y han sido decepcionados, debemos preguntarles, ¿de verdad lo han intentado? ¿Han andado realmente de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Han confiado en Jesús y se han sentido decepcionados? Quizás su decepción esté en realidad en su carne. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.